En este momento vamos a a continuación, vamos a hablar sobre la parte 2 de características regionales o características específicas de las articulaciones de la columna vertebral. De igual manera, vamos a compartir una presentación para dar inicio. Perfecto. Características regionales, características particulares de las vértebras. La primera articulación que yo te quiero contar es la articulación lumbosacra. El nombre te dice la mayor información. Columna lumbar, sería por más lógica, tú me dirás la lumbar 5 con el hueso sacro o con la columna sacra. Recuerden que cuando se articulaba L5 con sacro formaba un ángulo que se denominaba promontorio. También se llama ángulo sacrovertebral, que forma un grado aproximadamente o forma un ángulo de aproximadamente 100 a 130 grados. Muy marcado en las mujeres, menos marcado en los hombres y muy poco marcado en los niños. Esta articulación lumbosacra va a estar unida o va a estar apoyada por un ligamento que se llama ligamento sacrovertebral o también llamado ligamento de Bichat. Ligamento de Bichat que va a originarse en la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y luego sus fibras se van a dirigir hacia las alas del sacro. Tendrás dos ligamentos de Bichat, un ligamento izquierdo y un ligamento derecho. Otra articulación que debemos darle un poquito de énfasis es a la articulación sacrocoxigia. Sacro, columna sacra, y coxis o coxigia, hueso o columna coxigia. ¿Qué parte del sacro? Es decir, si yo quiero preguntarte cuáles son las superficies articulares, tú me dirás el vértice del sacro. Y en relación al coxis será la base del coxis, ¿ya? Esta es una articulación del tipo cartilaginosa. ¿Qué significa cartilaginosa? Que el tejido de unión es a través de cartílago, fibrocartílago. Será una articulación también denominada anfiartrosis, según la movilidad. Esta es una articulación que va a estar unida en su parte media por un ligamento interóseo. Es un ligamento que une en la base del coxis con el vértice del sacro. Este ligamento interóseo, su tamaño se va reduciendo y a la par como se va reduciendo, se va calcificando. Es decir, el tamaño disminuye y la calcificación aumenta de manera progresiva mientras aumenta la edad de la persona, llegando a verse en personas adultas mayores que las dos piezas óseas ya están completamente fusionadas. Va a estar reforzada la articulación por los ligamentos sacrocoxigio anterior. ¿Qué va a ser el ligamento sacrocoxigio anterior? Va a cubrir la cara anterior del sacro y del coxis, desde el vértice del sacro hacia la base del coxis, terminando o cubriendo toda la columna coxigia, llegando hasta el vértice. El otro va a ser el ligamento sacrocoxigio posterior, que aquí lo tenemos en amarillo. Este ligamento sacrocoxigio posterior tendrá dos versiones, una profunda y una superficial. Y como ves aquí, va cubriendo la cara posterior del vértice del sacro y la cara posterior de la base y todo el cuerpo o todos los cuerpos de la columna coxigia. En dos versiones, recuerda, superficial y profundo. Y finalmente, hacia lateral tenemos los ligamentos sacrocoxigios laterales, que serán dos, un izquierdo y un derecho, respectivamente. Para continuar con estas articulaciones que son un tanto especiales, hablemos de la articulación atlanto-occipital. Atlanto-occipital me suena a la unión del occipital con el atlas, ¿ya? Recuerda que el atlas es la primera vértebra cervical. Esta articulación va a ser del tipo elipsoideo. ¿Qué significa? Que las dos superficies articulares de estas dos superficies, una va a tener una superficie convexa, como te estoy marcando acá, que en este caso serían los cóndilos, y la otra tendrá una superficie cóncava, que en este caso serían las caras articulares superiores que se encuentran sobre las masas laterales o arriba de las masas laterales. Las dos superficies articulares, como ves aquí en azulito, van a tener cartílago. La unión entre estas dos superficies articulares va a ser a través de una cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa que en su cara interna tendrá una membrana sinovial.
Los ligamentos que refuerzan a esta articulación serán las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior. Se les denomina membranas por la estructura porque son anchas, ¿ya? Pero también tú les puedes decir ligamentos atlanto-occipitales anterior y posterior. Estos se van a extender respectivamente entre los arcos anterior y posterior del atlas. Desde aquí, arco anterior, arco posterior del atlas. Y van a terminar insertándose o fijándose en los rebordes anterior o posterior del agujero magno del occipital. Por la longitud, mejor dicho, por el ancho que estos demuestran, se les denomina membranas atlanto-occipitales anterior y posterior, pero también las puedes mencionar como ligamentos. Otra articulación que es un poquito especial es la articulación atlantoaxoidea. Atlantoaxoidea te da el nombre, la idea o la pauta que es la articulación de C1 con C2, atlas con axis. Esta articulación se va a establecer en dos puntos. Una lateral, que será la articulación de las masas laterales, tanto izquierda como derecha, masas laterales con las carillas articulares superiores de C2. Y va a haber una articulación atlantoexoidea medial, que será la apófisis odontoides de C2 con el arco anterior de C1. Entonces, en resumen, la articulación atlantoexoidea tiene dos versiones, versión lateral y versión medial. Hablemos de la versión lateral primero. Si yo te pregunto cuáles son las superficies articulares o huesos o porciones de los huesos involucrados, tú me dirás la cara inferior de las masas laterales que te estoy marcando en este momento, tanto izquierda como derecha, ¿ya? La cara inferior de las masas laterales de C1 y las carillas articulares superiores de C2. Entonces, C1 con sus carillas inferiores de las masas y C2 con sus carillas articulares superiores, ¿ya? Estas serán las superficies óseas que entran en contacto con esta articulación. Esta articulación como método de unión o método de fijación va a contar con los ligamentos, ligamento atlantoexoideo anterior y ligamento atlantoexoideo posterior. Vamos a un gráfico, ¿ya? Entonces recuerda, sigo hablando de la articulación atlantoexoidea lateral. Esta articulación tiene dos ligamentos que le refuerzan, el atlantoexoideo anterior y el atlantoexoideo posterior. Aquí te estaré marcando con el puntero el ligamento atlantoexoideo posterior, porque esta es una vista posterior, ¿verdad? Este ligamento posterior se va a originar del arco y tubérculo posterior de C1, como ves acá. Sus fibras van a descender para terminar insertándose en las láminas de C2. Este ligamento en muchos textos lo reconocen o lo denominan también el ligamento amarillo, porque termina en las láminas de C2, ¿ya? Pero para ser más específico, tú me dirás, el ligamento atlantoexoideo posterior, que también se podría llamar ligamento amarillo del atlas con el axis, es el ligamento que va desde el arco posterior y tubérculo posterior del atlas. Sus fibras descienden y terminan insertándose en las láminas del axis, ¿ya? Hacia anterior también tengo otro, que sería el ligamento atlantoexoideo anterior, que iría del borde inferior, pero del arco anterior del atlas a la cara anterior del cuerpo del axis. Nuevamente, el ligamento atlantoexoideo anterior se origina en el borde inferior del arco anterior de la primera vértebra cervical y sus fibras descienden a la cara anterior del cuerpo de la segunda vértebra cervical. Muy bien. Hemos hablado de esta articulación atlantoexoidea lateral con sus dos ligamentos, anterior y posterior. Ahora hablemos de la articulación atlantoexoidea media. Esta es una articulación tipo trocoide. ¿Qué significa trocoide o trochus? Que permite los movimientos de rotación, ¿ya? El texto precisamente o de manera súper explícita te dice que una articulación trocoide es una articulación que va a constar de un pivote o de un cilindro que gire dentro de un anillo. En este caso, el cilindro será la apófisis odontoides y el anillo será
el arco anterior de C1. ¿Cómo está esta articulación reforzada? A través del ligamento transverso. Entonces, vamos con el puntero a marcar el ligamento transverso. Aquí te estoy marcando el ligamento transverso. En este momento estás observando una vista posterior. Aquí tendré la cara posterior del cuerpo vertebral de C2. Aquí estará el diente de C2. Y aquí estoy señalando C1. ¿Ya? Ok. Entonces, el ligamento transverso es una banda fibrosa que está dispuesta entre las masas laterales, cara interna, aquí te marco, cara interna a cara interna de la masa lateral. Es transverso por la forma en la que se disponen sus fibras, de manera transversal. Entonces, de cara interna a cara interna de la masa. ¿Ya? Pero este ligamento va a presentar unas fibras que ascienden, como te marco acá, y unas fibras que descienden. Entonces, el ligamento transverso tiene un haz ascendente y un haz descendente. El haz ascendente sube y termina en relación con el occipital y el haz descendente desciende y tiene relación o termina insertándose en la cara posterior del cuerpo de la segunda vértebra cervical. ¿Ya? Una vez que este ligamento transverso dio sus haces superiores e inferiores, si tú eres observador, me vas a decir, ah, se formó una cruz. Y a esta cruz se le denomina ligamento cruciforme del Atlas, porque es una cruz que está cubriendo al Atlas. ¿Ya? Siguiente ligamento. Los ligamentos del diente. ¿Qué te quiero contar? Vamos a poner la imagen. Perfecto. El diente o la apófisis odontoides de C2 va a tener unos ligamentos de refuerzo, unos ligamentos adicionales. ¿Cuál es la función? Estabilizar al diente para que cuando existan movimientos de rotación, éste no salga de su posición. En el gráfico superior te estoy señalando con el puntero un ligamento amarillo que será el ligamento transverso. Lo hablamos hace poquito. Vamos a señalar en verde un ligamento que se llama ligamento apical del diente. Este es un ligamento, como ves aquí, impar. ¿Por qué es impar? Porque existe solo un diente. Se extiende desde el vértice del diente, sus fibras ascienden y termina en la porción anterior del reborde del agujero magno, del occipital. ¿Ya? Hacia lateral, lo ves tú aquí en color azul, tengo los ligamentos alares. Estos sí son dos, un izquierdo y un derecho. Se dirigen casi de manera horizontal desde el vértice del diente hacia la cara interna de los cóndilos del occipital. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a hacer un resumen. ¿Qué ligamentos están fijando al diente? El ligamento más profundo que tú vas a encontrar son los ligamentos, el ligamento apical, porque es solo uno, y los dos ligamentos alares. De igual manera, tienes el ligamento transverso. Ligamento transverso que da dos haces, un haz superior y un haz inferior. Vamos hacia abajo, un haz superior y un haz inferior. El haz superior e inferior transforman a este ligamento transverso en el famoso ligamento cruciforme. Y para completar, vamos a ocupar la imagen anterior. Este ligamento cruciforme va a estar cubierto o va a estar reforzado por otro ligamento que se denomina ligamento longitudinal posterior, como ves acá, que en su parte más cefálica, en su parte más superior, se hace un poquito más ancho y forma la famosa membrana tectoria. ¿Ya? Este ligamento longitudinal posterior lo hablamos hace poquito. Tú retiras el ligamento longitudinal posterior, tú retiras la membrana tectoria y te encuentras con el ligamento transverso con sus haces superiores y sus haces y su haz inferior. Retiras el ligamento transverso y te encuentras con el ligamento apical y los dos ligamentos alares. ¿Ya? Esos son los ligamentos de la articulación atlantoaxoidea media. Ahora hablemos de las articulaciones del tórax. Comencemos con las articulaciones costovertebrales. Costo me suena a costilla y vertebrales me suena a vértebras. Muy bien, recordemos un poquito de anatomía. Aquí tenemos una costilla tipo. Recuerda cuáles son las costillas tipo. Yo sé que eso lo tienes en tu mente. Una costilla tipo tenía una cabeza
y su cabeza tiene dos carillas articulares separadas por una cresta. Estas carillas articulares no eran simétricas, ¿verdad? Era una más pequeña, otra más grande, eran asimétricas. Luego de la cabeza me encuentro con una estrechez que se llamaba cuello y luego del cuello me encuentro con un saliente que se llama tubérculo. Si yo continúo del tubérculo, me voy a encontrar con el cuerpo de la costilla. Ya habíamos quedado que muy cerquita o muy pegada al borde inferior nos encontramos con un surco o un canal costal por donde está pasando el paquete vasculonervioso, ¿ya? Esta es una costilla tipo. Sigamos recordando un poquito de anatomía y recuerda que las carillas articulares de las cabezas se articulan con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y el tubérculo se articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Entonces veamos una imagen mucho más esquemática y aquí tengo dos cuerpos torácicos. Aquí tengo una carilla articular inferior y una carilla articular superior. Aquí tengo mi vértebra tipo con sus dos carillas articulares. La carilla articular superior de la costilla se articula con la carilla articular inferior del cuerpo. La carilla articular inferior de la costilla se articula con la carilla superior del cuerpo. Y en la parte media, donde se encuentra la cresta que separa a estas dos carillas articulares, esta cresta va a estar en contacto con el disco intervertebral. Este tipo de articulación es una articulación plana. Recuerda la forma de las superficies articulares, son planas. La superficie articular, tanto costal como vertebral, va a estar cubierta por cartílago, van a tener cápsula fibrosa y membrana sinovial. Pero esta articulación necesita ligamentos de refuerzo. ¿Y cuáles son los ligamentos de refuerzo? Son los ligamentos. Primero, el intraarticular de la cabeza de la costilla y el ligamento radiado de la costilla. Son dos. El primero, ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, para que sea más fácil tu estudio, lo puedes comparar con un ligamento interóseo. Si te dice intraarticular, intracapsular, interóseo, porque está dentro de los huesos, está uniendo las superficies articulares. ¿Qué es este ligamento? No es otra cosa que un haz fibrocartilaginoso. Te voy a marcar acá, que es un haz fibrocartilaginoso que se extiende desde la cresta de la cabeza costal. Recuerda que la cresta era la parte que separaba las carillas articulares y sus fibras terminan insertándose en el disco intervertebral. Este ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, por lógica, va a estar ausente en las costillas que no tengan dos carillas articulares, que tengan solo una. Y estoy hablando de manera especial de las costillas 1, 11 y 12. Segundo ligamento que refuerza a esta articulación de las cabezas de las costillas con el cuerpo vertebral es el ligamento radiado de la cabeza. Aquí en la imagen inferior te estoy señalando este ligamento. Se le dice radiado porque impresiona un abanico o impresiona que sus fibras se abren, se están irradiando. Por eso se lo llama así. Este se va a originar en la cara anterior de la cabeza costal y a manera de abanico sus fibras van a cubrir los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales respectivos. ¿Qué parte de los cuerpos van a cubrir? La cara lateral. Sigamos avanzando un poquito más y hablemos de la articulación costotransversaria. Costo me suena a costilla, transversaria me suena a apófisis transversa. Entonces ya tienes tú la idea. Aquí tenemos la costilla y aquí tenemos la apófisis transversa. Entonces aquí tendré la articulación costotransversaria. Esta es una articulación única. Va a contactar la apófisis transversa con la carilla articular del tubérculo costal. Las dos superficies articulares van a tener cobertura o revestimiento cartilaginoso. Luego vas a encontrar una cápsula fibrosa y con su respectiva membrana sinovial. Pero esta articulación necesita ligamentos de refuerzo. Y los ligamentos de refuerzo son los ligamentos costotransversarios superior, inferior
y laterales. Vamos a hablar de cada uno. Vamos a ver en el gráfico, aquí tenemos los ligamentos costotransversarios superiores, que se van a originar del borde superior de la costilla, como ves acá, al borde inferior de la apófisis transversa. Nuevamente, ligamento costotransversos o costotransversarios superiores. Se van a originar del borde superior de la costilla al borde inferior de la apófisis transversa. Tenemos el otro que son los ligamentos costotransversarios inferiores. Se van a originar del borde inferior del cuello costal, del borde inferior del cuello costal hasta el vértice de la apófisis transversa. ¿Ya? En teoría, porque va del borde inferior del cuello costal hasta el vértice de la apófisis transversa. Y finalmente tendremos el ligamento costotransverso lateral, que va desde el tubérculo costal, como ves acá en la imagen inferior, desde el tubérculo costal hacia el vértice también de la apófisis transversa. Estos son los tres ligamentos costotransversos. Existe en nuestro texto, está descrito un ligamento costotransverso propiamente dicho, que es un ligamento bastante corto, es muy potente y se inserta sobre la parte posterior e inferior del cuello de la costilla. Y desde aquí sus fibras van a continuar para terminar en la cara anterior de la apófisis transversa. Pero que tengas presente los costos transversos, superior, inferior y lateral, es bastante bueno para nuestro aprendizaje. Finalmente, vamos a hablar de las articulaciones esternocostales. Externo me suena a esternón y costales me suena a cartílagos costales. Entonces, se van a establecer entre el extremo de o la unión de los 7 primeros cartílagos costales y las hendiduras o escotaduras esternales que los encontrábamos en la cara lateral. Todas estas articulaciones van a ser unas articulaciones planas o artrodias, le puedes decir, a excepción de la articulación del esternón con el primer cartílago costal, porque solo esta sería una articulación del tipo sin condrosis. El resto, las otras 6, serían articulaciones planas o artrodias. Los ligamentos que van a reforzar esta articulación es el ligamento externo costal, radiado anterior y posterior. El nombre te da el dato. Van a tapizar desde la cara anterior o la cara posterior la unión de este cartílago costal con su hendidura externa. También tenemos un ligamento intraarticular que tú lo puedes mencionar también como un ligamento interóseo que une cara interna con cara interna, de cartílago costal con hendidura externa. Y finalmente tenemos el ligamento condrosifoideo. Condrosifoideo me suena a cartílago y sifoides me suena a procesos sifoides del esternón. Recuerda que a este punto está llegando el cartílago costal común. Acuérdate que de la costilla 1 a la 7 llegan de manera directa al esternón. La costilla 8, 9 y 10 necesitan el apoyo del séptimo cartílago articular, como vemos aquí en la imagen, para poder llegar al esternón. Por lo tanto, a esta articulación le corresponde el ligamento condrosifoideo. Ya para ir terminando con esta parte de nuestro estudio, hablemos de las articulaciones condrocostales. Condro me suena a cartílago y costales me suena a costilla. Entonces, será la articulación del cartílago costal con la costilla. El cartílago costal, que aquí lo vemos en color celeste, encaja en una pequeña excavación que se va a encontrar en el extremo anterior de la costilla. Se puede comparar o se puede decir que esta articulación o que este cartílago costal simplemente es una porción no osificada de la costilla, ¿no? Hay otra articulación que es las articulaciones intercondrales. Intercondrales me suena entre cartílagos. ¿Y dónde se dan las articulaciones entre cartílagos? A través de los cartílagos costales 8, 9 y 10 que necesitan llegar al cartílago 7 para poder tener contacto con el esternón.
de esta manera. El séptimo cartílago costal hace un enlace entre el esternón y los cartílagos costales 8, 9 y 10, formando un reborde cartilaginoso que te estoy marcando acá, que está con una línea roja. Reborde cartilaginoso que dará origen a un cartílago común. Una vez que hemos terminado las articulaciones del tórax y hemos hablado de los principales ligamentos que se encuentran uniendo estas articulaciones, hablemos del tórax en conjunto. Hablemos de todos los elementos óseos y articulares de manera conjunta. Entonces, la caja torácica en conjunto va a tener la forma de un cono aplanado, nos dice el texto. Cono aplanado que va a tener una abertura superior, que te la estoy marcando acá, y va a tener una abertura inferior. Esta abertura, tanto superior como inferior, van a tener unos límites. Límites que van a ser los siguientes. Comencemos la abertura superior. Hacia posterior me encuentro con la primera vértebra torácica. Continúo con la primera costilla y luego continúo con el primer arco costal para terminar con el borde superior del manubrio externo, tanto de un lado como del otro lado, y yo formo la abertura superior del tórax. Esta abertura superior va a tener dos diámetros, uno transversal y uno anteroposterior. Transversal de 10 centímetros y anteroposterior de 5 centímetros, aproximadamente. Porque es importante que tengas claro cuáles son los límites de la abertura superior y dónde se encuentra, porque en la imagen inferior te estoy demostrando que existen estructuras importantes que están pasando por esta abertura superior. Estructuras tanto del aparato vascular, aparato circulatorio y aparato respiratorio. Y digestivo también. Como por ejemplo, en digestivo tengo al esófago. Como respiratorio tengo a la tráquea, que está hacia anterior. Y como circulatorio tengo a grandes vasos como la arteria carótida y como la vena yugular. Entonces es importante que tengas pendiente todas las estructuras que están atravesando esta abertura superior del tórax. Tenemos otra que es la abertura inferior del tórax, que es la que te estoy marcando acá, que está dibujada con una línea roja. Esta abertura inferior del tórax va a estar cerrada o va a estar cubierta por un músculo que se llama diafragma, que resulta ser el principal músculo respiratorio. Hablemos de los límites. Los límites va a ser hacia adelante, de atrás hacia adelante, te voy a contar. El más posterior va a ser el cuerpo de la 12ª vértebra torácica. Me encuentro con la 12ª costilla, que es la costilla flotante. Luego continúo con el reborde del cartílago costal común, y luego termino con el reborde del cartílago costal séptimo y finalmente me encuentro con el proceso o apéndice sifoide o apófisis sifoides del esternón. Abertura inferior. Abertura inferior que ya te comenté que está cerrada por un músculo importante respiratorio que es el diafragma. Músculo diafragma que va a tener unas aberturas y va a permitir el paso de estructuras importantes como por ejemplo la vena cava inferior, el esófago, entre otras, que ya vamos a estudiar en poquito tiempo.